Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bendito sea Dios que nos permite entrar por aquí para traer una palabra, una guianza del Espíritu Santo, una palabra revelada para poder llegar al cumplimiento de ese propósito eterno que Él ha hecho con nosotros. Bendito sea su nombre. Le doy gracias a Dios, a Vida TV, que nos ha permitido entrar a tu casa, a donde quiera que te encuentres en este lugar. Le doy gracias al Señor por eso. Bien, hace unas 3 semanas atrás comenzamos un seminario sobre la santidad de Dios. Sabemos que es un tema delicado, un tema fuerte, donde mucha gente no quiere hablar de santidad. Los que no conocen del Señor dicen, yo no estoy listo para entrar en el camino del Señor porque yo veo que hay que estar en santidad. Bien, la santidad es simplemente una decisión del corazón de decidir agradar a Dios en todo lo que haces. Eso es estar separado, apartado para el cumplimiento del propósito en nuestras vidas. Y claro que la santidad añade bendiciones con ella. La palabra ha sido muy clara. Hemos estado exponiendo este seminario basado en el libro de Josué, en el capítulo 3, en el verso 5, donde él dice, santificaos porque mañana Dios hará maravillas en medio nuestro. Esto nos deja saber que sin santidad nadie verá la mano de Dios. Y lo apoyábamos también en Hebreos 12:14, donde establece también en el Nuevo Testamento la misma palabra, la misma promesa, el mismo requisito para poder alcanzar las bendiciones de Dios para nuestra vida. Pues si la mano de Dios, si nosotros no vemos a Dios actuar en nuestra vida, si no vemos a Dios actuar a través de nosotros, ¿cómo nosotros podemos decir que hemos visto a Dios? A Dios lo vemos a través de las maravillas, a través de lo que ha hecho en nuestra vida y de lo que puede hacer a través de nuestras vidas. Así es que cuando nosotros decidimos separarnos, apartarnos, que es la palabra que hemos estado instruyendo hace 3 semanas acá sobre la santidad, es estar apartado, separado. Así es que nosotros necesitamos tomar la decisión de estar apartados. Hemos estado enseñando esto en estas 3 semanas. Ahora, en esta cuarta semana queremos estar viendo, seguir viendo una parte, la pregunta que nos habíamos hecho en el comienzo de la parte número 3 es, ¿cómo permanecer en santidad en medio de este mundo convulsionado de pecado? En Juan 3:19 habíamos visto que muchos dice que la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. No vienen a la presencia de Dios porque aman más lo malo, aborrecen la luz, no vienen a la luz porque sus obras no pueden ser descubiertas, no quieren que el Espíritu Santo saque a luz lo que está encubierto en sus vidas. Entonces, confirmamos que es una decisión de decirle, Señor, estoy aquí, yo me rindo a ti y ahora ayúdame a mantenerme en santidad. Habíamos visto que la santidad es ese requisito indispensable para ver la mano de Dios. Muchos no buscan la presencia de Dios porque se sienten confrontados cuando vienen a Dios y no quieren ser señalados por el Espíritu Santo porque les gusta lo que hacen. Lamentablemente es mejor perder cualquier cosa. Mire, es mejor perder cualquier cosa en la vida que perder la presencia de Dios. Así es que lamentablemente tenemos que soltar lo que nos gusta o afortunadamente. Afortunadamente, porque el Espíritu Santo te va a fortalecer, te va a añadir todo lo que te falte, todo lo que hacías para llenar ese vacío. Ahora el Espíritu Santo, su presencia se encarga de llenarte, completarte, ayudarte a ese alineamiento que necesitas, pero eso pasará solo si decidimos rendirnos al Señor y, como decía
el ejemplo perfecto que habíamos tenido en esta parte de la semana pasada había sido el ejemplo de José, cómo José había podido, siendo un joven, obedecer en todo a Dios, mantenerse una disposición del corazón de mantenerse en santidad, buscando 3 veces al día la presencia de Dios para poder estar fortalecido, de tal manera que cuando llegó la tentación fuerte, esa mujer que quiso a él quitarle su virginidad, esa mujer que intentó tener sexo con él, le llegó a quitar la ropa y José estaba decidido a obedecer a Dios. José decidió salir huyendo de la presencia de aquella mujer sin importar las consecuencias. Sabemos por la historia de José, Génesis del 37 al 50, usted puede encontrar toda esta historia donde José decide mantenerse en santidad de manera tal que tuvo que ir hasta la cárcel. Pero aún dentro de la cárcel, Dios estaba con él. Aún dentro de la cárcel, Dios lo seguía usando poderosamente. Así es que nosotros tenemos que limpiarnos, despojarnos y dejar que Dios obre en nuestras vidas para poder mantenernos en esa presencia de Dios. Decíamos que caminar en justicia es importante para que la presencia de Dios se mantenga en nuestras vidas y que es muy fácil salirnos de la justicia de Dios. Es muy fácil hacer acepción de persona. Es muy fácil levantar calumnias a otra persona. Es muy fácil mentir para defendernos a nosotros mismos. Y todas estas son cosas que vienen por la injusticia, por esa iniquidad que aún manejamos, aún siendo hijos de Dios. Y que la palabra es clara, habíamos visto Ezequiel 18, donde habla de la justicia, que si nos apartamos de la justicia, la iniquidad toma lugar. Si nos apartamos de la justicia, Dios se apartará de nosotros. Bendito sea el Señor que nos da la capacidad para mantenernos en justicia. Habíamos terminado resumiendo esta tercera parte, que el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento, Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Así es que es indispensable el conocimiento de la palabra, porque según 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice que es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. Mire qué tremendo. Dios es el plan de Dios, que caminemos en esa perfección. Sé que Dios nos ayuda, Dios nos libera. El conocimiento de la palabra nos va limpiando el entendimiento y vamos siendo transformados y vamos yendo de gloria en gloria a medida que nosotros venimos a Él en esa disposición correcta, como decía en los temas, en las partes anteriores. Bien. Parte 4. Hoy empezamos, seguimos, mejor dicho, seguimos cómo permanecer en santidad en medio de este mundo corrompido. ¿Sabe por qué? Porque siento que debemos seguir en esta pregunta, porque hay diferentes cosas que trabajan silenciosamente en nosotros mismos, los hijos de Dios, que nos apartan de la santidad delante de Dios. Hay cosas que nos roban silenciosamente la santidad delante de Dios, y es cómo saber cuando estamos haciendo mal, cómo saber que nosotros estamos en la línea correcta, en la disposición correcta, pero ¿por qué no avanzo? ¿Qué es lo que pasa que no me permite mantenerme en esa santidad? Hay dos cosas importantes que el Señor puso en mi corazón en esta semana, y había sido el tema de Santiago 4:17, donde él dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Así es que por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, porque si usted no conoce la palabra de Dios, por mucho que usted se haya dispuesto su corazón para mantenerse en santidad, haciendo lo que a Dios le agrada, pero si usted no conoce los requisitos que Dios establece en su palabra, ¿cómo podrá
saber lo que está bien o lo que está mal, qué es lo que, porque para el mundo puede ser muy normal, por ejemplo, negar que tú estás en un lugar sabiendo que decirle a tu hijo, no, dile que yo no estoy porque no tengo tiempo ahora de atender la visita. Para el mundo eso es normal y no es nada, eso es una mentirilla sencilla. Para Dios es pecado. Para Dios es pecado. No hay nada leve, no hay nada fuerte. Dios es santo y como es santo exige santidad de parte nuestra. Y Santiago 1:4-17 nos deja saber que si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Muchas veces sabemos que mentir, que levantar falsos testimonios, que ser partícipes de un chisme o una crítica destructiva es malo, pero para quedar bien con otros nos hacemos partícipes y esto nos es contado como pecado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nos hacemos partícipe de, por ejemplo, los chistes de doble sentido cuando no nos van a dar nada, no nos van a enseñar algo, no nos va a dar una enseñanza constructiva, no va a ser nada agradable. Sin embargo, nos reímos cuando el otro hace el chiste y caminamos y seguimos andando en ese chiste sin darnos cuenta que estamos cayendo de la gracia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Sabemos que mantener una relación con una persona fuera del matrimonio, sabemos que es pecado, pero como nos gusta, nos mantenemos en esa relación fuera del matrimonio. Y caemos y vamos cayendo y cayendo y cayendo sin darnos cuenta que nos hemos envuelto en ese pecado. Hay otra palabra en Romanos 1:28-32, donde el apóstol Pablo está hablando de aquellas personas que niegan la verdad de Dios, niegan que Dios es el creador, pero va un poco más allá y ya está hablando el apóstol Pablo en el capítulo 1 del 19 en adelante. El apóstol Pablo empieza a establecer cómo es posible que conociendo a Dios quieran negar la verdad de Dios, quieran negar que Dios es Dios y que por negar a Dios y por no buscarlo con un corazón correcto, pues Dios los entrega a la inmundicia. Y dice que Dios los entrega a la inmundicia de tal manera que se puedan, que habla en este tema, incluso habla el apóstol Pablo del homosexualismo, cómo se entregan en sus pasiones hombres con hombres, negando la naturaleza que Dios les ha dado. Y dice del verso 28 al 32 hay un tema importante, porque dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Usted estará diciendo, bueno, pero esos son la gente del mundo. Déjeme decirle, muchos de nosotros caemos en muchos de estos errores cuando amamos a una persona, hacemos acepción de persona, dice que somos nos apartamos de la gracia de Dios para hacer acepción de persona. Entonces somos detractores, estamos escogiendo a quién amar. Y cuando escogemos a quién amar y decimos, no, yo voy a la iglesia porque hoy sí va a predicar el buen predicador. No, a mí no me gusta ir cuando va fulanito, porque fulanito, fulanita no predica como a mí me gusta, dice muchas cosas, habla mucho.
porque quizá fulanito, fulanita está tocando el tema que no te agrada. Entonces empezamos a hacer estas cosas y no nos damos cuenta cuando nos mantenemos en envidia, en celos. Esto es un flagelo en la iglesia de Dios hoy. No lo podemos negar, aunque el apóstol Pablo está hablando aquí de personas que son los que niegan a Dios, pero muchos de los que están dentro de la iglesia hoy nunca podrán ver la mano de Dios obrar a favor de ellos, y por su misericordia Dios nos mantiene, pero hay cosas que Dios no puede entregarnos en nuestras manos porque todavía nos mantenemos siendo engañosos, engañando a otros, haciendo esas acepciones de personas, teniendo contiendas, no aceptando cuando te estén dando una enseñanza o una corrección de algo que esté mal en tu vida. Entonces esto ya te hace salirte de la santidad y mantenerte en el otro lado. Pero hay el verso 32 de este capítulo 1 de Romanos, dice el apóstol Pablo: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que lo practican. Muchas veces usted no es parte de él, usted no fue el que formó el problema, usted no fue el que, pero usted está apoyando a esa persona, usted puede estar de parte del mal en lugar del bien, o estar imparcial y buscar la verdad para llegar a una claridad y a poder ayudar a otro a levantarse, y no a que en lugar de eso lo que hacemos es que hundimos a otro hermano. Y esto me dice la palabra de Dios, que yo me estoy complaciendo con el que practica la maldad. Y si yo me complazco con el que practica la maldad, entonces yo no voy a ver la mano de Dios en mi vida, porque sin santidad nadie verá al Señor. Este es un caso delicado y sé que Dios está llamándonos a una santidad perfecta en este tiempo. Y estas son las cosas que Dios hoy está trayendo al pueblo de Dios para que podamos salir a la luz y poder bendecirnos como Él quiere bendecirnos, poder llevarnos al propósito eterno que Él tiene para cada uno de nosotros. Otra de las cosas que el Señor ponía en mi corazón cuando meditaba en qué más pudiéramos traer sobre la santidad, y me trajo a memoria los anatemas. Los anatemas. El mantener en tu casa o permitir que entren cosas que sabes que proceden de malos hábitos. Por ejemplo, un pastor que sabe que hay alguien que está traficando drogas o haciendo algo incorrecto y viene a traer los diezmos de ese dinero, usted sabe que ese dinero es mal habido. Cuando ese dinero es mal habido, la santidad está fuera de ese pastor. Así es que saben que el diezmo que vienen a traer no es correcto y lo aceptan por la necesidad. Pues déjame decirte, estamos cayendo en pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y este es un dinero que se convierte en un anatema dentro de tu casa. Es un dinero que está entrando a tu casa o a tu iglesia, que no viene de una buena procedencia. Estamos saliéndonos de la santidad que Dios quiere que caminemos para que podamos entrar en ese propósito y poder el obrar a través de nuestra vida, porque sin santidad nadie verá al Señor. Deuteronomio 7 del 25 al 26 dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 7, 25 y 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, ni aún las podían romper, las tenían que destruir quemándolas en el fuego. Dice,
No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti. Para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo lo aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. El anatema es algo maldito. El tener anatemas en tu casa es traer una maldición a tu casa, a tu congregación, algo que sabes que no necesariamente o posiblemente no sepas que es mal habido, pero el Espíritu Santo de Dios es el que nos alerta, es el que nos deja ver lo que ha de venir, es el que nos lleva a toda verdad. Por eso es tan importante que nos mantengamos en esa comunión con el Espíritu para poder estar alertas, hermanos míos, para poder el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo nos alertará de lo que está incorrecto, cómo el Espíritu Santo nos dejará saber lo que ha de venir si no venimos a su presencia. Si cuando leemos y entendemos por las escrituras, en el capítulo 15 de Juan, en el verso 4 y 5, dice Jesús, nada podéis hacer fuera de mí. Si no mantenemos una comunión con el Espíritu, no sabemos cuando estamos trayendo algo incorrecto a nuestras casas que está oculto. Así es que es necesario. Déjeme darle un breve testimonio. Hace muchos años, al principio, cuando me convertí, me regalaron unas lámparas de noche muy preciosas, muy finas, muy valiosas. Me las regalaron, las traje, era de una compañera que se estaba divorciando, no quería los recuerdos, las traje para mi casa y empecé a enfermarme de una manera sobrenatural. Cuando empecé a orar, el Señor me mostró que aquellas lámparas no eran santificadas. Esas lámparas estaban preparadas por un santero para que trajera enfermedad. Y asimismo había sucedido en mi casa cuando me paré delante de las lámparas y empecé a reprender. Aquellas lámparas empezaron a encenderse, a moverse sin que nadie las estuviera tocando y Dios me mostró que ahí había un demonio. Esas lámparas eran anatema dentro de mi casa y yo no lo sabía. No necesariamente sabes cuando tienes un anatema, pero sí necesariamente tenemos que venir a la presencia de Dios para que Dios nos muestre dónde está el anatema para mantener esa santidad perfecta delante de Dios. Estamos llamados a esa santidad y el pueblo de Israel experimentó derrotas tras derrotas en las batallas que parecía, mire, el caso de Josué en el capítulo 6, 7, vemos a Josué cuando ya tienen toda la victoria, entran a Jericó y tenían que coger el pueblo de ahí. Habían entrado al pueblo más difícil, ahora era un pueblo muy pequeño, no era necesario ir con todos los hombres, iban a poder vencer. Les había dicho Dios, no vayan con todos los hombres, los espías que habían venido y le habían dicho a Josué, no entres con todos, no es necesario. Son pocas personas, así es que podemos hacerle frente fácilmente. Habíamos visto cómo estas personas entraron a aquel lugar, el ejército de Israel entró ahí, un lugar muy pequeño, y empezaron a perder y tuvieron una derrota muy grande. Muchos murieron en aquel lugar. Cuando Josué vino a la presencia de Dios, Dios le responde a Josué por qué había quebrantado al pueblo de Israel, por qué había permitido que muriera muchos de los que estaban en aquel lugar. Y le dice Josué 7 del 11 al 13, le responde Dios a Josué, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con ustedes si no destruyen el anatema en medio de ustedes. Levántate, santifica al pueblo y di santificaos para mañana, porque Jehová
El Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ustedes. Esto nos enseña que la santidad no solamente es tratar de hacer el bien, de mantenernos sin fornicar, sin adulterar, ni decir malas palabras. Creo que estos son los más comunes que se mencionan dentro del pueblo de Dios, pero cuando observamos y profundizamos en las escrituras, nos encontramos muchas cosas más que pueden robarnos esa santidad, que pueden ser parte de lo que estamos viviendo, del atraso, de que no podemos avanzar, porque Dios está diciendo: en medio de ustedes hay anatema. El pueblo de Israel lo pudo palpar, vivir, y dice la palabra de Dios que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de vivir. Si bien no tenemos que vivir en el Antiguo Testamento, pero la palabra de Dios dice que el Antiguo Testamento es una sombra. Es ese espejo donde nos tenemos que ver para poder recibir de allí lo malo que hicieron ellos y no hacerlo nosotros como pueblo de Dios hoy. Dios está demandando una santidad absoluta para el pueblo de Dios. Dios está disciplinando al pueblo. Dios está queriendo que el pueblo entre en esa santidad, porque es que Jesús viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Por eso es tan importante que hoy en día nosotros busquemos la presencia de Dios, inquiramos en la presencia de Dios y: Señor, ¿qué es lo que está mal en mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo que no me permite avanzar? Muéstrame si soy yo, pues dime qué es lo que está mal, pero déjame ver qué es lo que está mal. Muéstrame, llévame a tu verdad y el Espíritu Santo se va a encargar. Pero Dios demanda que rindamos la voluntad delante de Él. Si no rendimos la voluntad, nunca veremos la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Mateo 16:24 dice la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchos no avanzamos porque la realidad es que esa perfección no ha llegado a nuestras vidas por causa de no rendir absolutamente la voluntad, por causa de que hayan cosas guardadas en tu corazón que también pueden ser parte de lo que te esté robando la voluntad. Muchas veces el corazón mismo es nuestro propio estorbo, nuestras propias vieja manera de vivir es lo que nos está robando esa santidad perfecta delante de Dios. Hay una palabra en Primera de Corintios capítulo 7 donde el apóstol Pablo está hablando de la necesidad de que busquemos esa santidad perfecta, de que nos alineemos delante de Dios para que Él pueda bendecir nuestras vidas. Así es que es necesario que nosotros podamos venir a la presencia de Dios con un corazón limpio, puro, despejado de toda la manera de vivir. Así que segunda de Corintios capítulo 7 verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es necesario la santidad en el temor de Dios. Cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que nos descontamine, que nos limpie, que nos purifique, que nos deje ver dónde estamos mal, entonces nosotros podemos caminar dentro de este mundo que está contaminado, pero nosotros caminar como un remanente que decidió vivir en santidad. Jesús creció buscando el conocimiento y rindiendo su voluntad a Dios. Y vemos en el último momento, ya cuando no podía más, que se haga tu voluntad y no la mía. Si no entregamos completamente nuestra voluntad, así como Jesús tenía una voluntad y la tuvo que entregar, así tenemos que entregarla a nosotros y buscar esa santificación en el temor de Dios. Porque hay un verso, hay un proverbio, el proverbio 23:7 me habla de que según pienso, así actúo.
Según pienso, así actúo. La mente, el alma están intrínsecamente ligadas y cuando el pensamiento llega, el alma debe decidir y decide y habla conforme esté preparado el espíritu de la mente. Dice Proverbios 23:7, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Así es que tal es el pensamiento del hombre, así actúa. Y nosotros pensamos de acuerdo al conocimiento que hemos recibido. Por eso decía que es tan importante que en este mundo lleno de engaños podemos buscar la santidad perfecta, entregando toda la voluntad al Padre para que Él nos lleve a esa nueva naturaleza en el entendimiento, en nuestros pensamientos. Somos una nueva criatura en Cristo. Sí, la palabra lo establece, ¿verdad? Que somos una nueva criatura en Cristo en 2 Corintios 5:17. Pero ¿qué hay del alma que está contaminada, viciada de las cosas que antes hemos vivido? Necesitamos entrar en esa santidad perfecta, buscando qué es lo que está estorbando que mi vida avance. Que mi vida avance. Vemos al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, un hombre que amaba a Dios, pero sin embargo perseguía y mataba, encarcelaba a los cristianos porque su mente no había sido transformada, porque no había tenido un entendimiento claro de la presencia de Dios. Tenía una creencia, pero no una vivencia con el Espíritu Santo. El evangelio no se vive por conocimiento, se vive por revelación, se vive por la decisión de caminar en santidad. El apóstol Pablo no fue cambiado su entendimiento hasta que no tuvo un encuentro genuino con el Espíritu Santo. Debemos saber que solo el Espíritu Santo de Dios nos puede ayudar. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 2, y con eso terminamos y concluimos este tema. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Así es que solo el Espíritu Santo de Dios me puede llevar a esa santificación. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Tú y yo somos elegidos por Dios. Tú y yo tenemos al mismo Espíritu Santo y tú y yo tenemos una guía que es la palabra de Dios que nos puede llevar a esa santificación. Necesitamos permitirle al Espíritu Santo que opere en nuestra vida y a través de nuestra vida. Hay muchos temas que pudiéramos seguir hablando sobre la santidad. Así es que Primera de Tesalonicenses 3:13 dice: para que sean afirmados sus corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Él espera que nuestra santidad sea irreprensible, que no haya un detalle. Por eso dice que viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Hermanos míos, es necesario rendir nuestra voluntad a Dios. Es necesario inquirir en la presencia de Dios para que me muestre si en mí hay un anatema o en mi casa hay un anatema. ¿Qué está mal en mi corazón para que yo pueda servirle a Dios con todo el corazón? ¿Qué está mal? ¿En qué estoy aceptando o compartiendo con el que está haciendo mal? Ayúdame, Espíritu Santo, a mantenerme en esa santidad. Es una decisión del corazón, es una parte que tú tienes que hacer y la otra la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios lo promete y Él lo hará si tú dispones el corazón. Así es que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que sea el Espíritu Santo el que nos convenza y nos lleve a esa santificación absoluta que Él depende, que dependemos y que Él demanda de nosotros. Bendiciones. Buenas noches.